enunciado, ¿no? Dice, dado los acontecimientos en Estados Unidos, deseamos obtener datos que le den mayor información sobre las muertes de personas de raza negra por parte de oficiales de policía. Para ellos tenemos un CCB con información sobre las muertes por parte de oficiales de la policía. Están los datos del CCBS y el otro dice, otro CCB con información sobre el porcentaje de cada raza en la ciudad de Estados Unidos. Y el primero que dice es obtener el estado con mayor porcentaje de muertes de personas de raza negra, teniendo en cuenta la cantidad total de muertes por parte de oficiales en ese estado. O sea, es, digamos, cuántas muertes hubo en ese estado por policía y cuál es el porcentaje de las personas de raza negra en esas muertes. Es siempre acotado a cada uno de los estados, ¿no? Claro, el punto A se hacía solo con el primer CCB. Exactamente. No, en esa parte no era necesario el otro CCB. El otro CCB aparecía en el punto B cuando había que sacar la diferencia entre la población de un estado y el porcentaje de las muertes de raza negra en ese estado. Pero el primero estaría únicamente con el punto A. Sí, ahí el punto A era relativamente simple, hay muchos que digamos, será complicado en el punto A. El punto A no era mucho más que, digamos, que contabilizar las muertes totales y las muertes de raza negra, o sea, salía en muy pocas líneas. Franco dice, en lo personal me pareció importante el mini ejemplo que dio en el enunciado del ejercicio de SPAR. Digo, con invitación que sigan con esas ideas. Ah, el ejemplo en el punto, sí, está bien. Bueno. Sí, sí, la intención es poner, cuando, digamos, en esos ejercicios poner un mini ejemplito o la estructura del data frame o la estructura que esperamos o qué tipo de salida buscamos para que sea más claro, eh, bueno, para que ayude a entender, a interpretar el enunciado, ¿no? En un momento preguntaban si tenían varias ideas y en general no es necesario que planteen las hipótesis si se desprende el enunciado, pero si creen que hay distintas interpretaciones es mejor que lo aclaren. Pero intentamos que no haya, así que de repente, si ven que hay distintas interpretaciones, ante la duda consulten, por favor. Sí, Daniel, se podía usar Transform si quería, ¿no? Filtrando las columnas que pedían y calcular el promedio, tal cual. Esas eran opciones que nosotros estábamos tomando como válidas para esa resolución. Nico, no, el primer CCB tiene muertes de las personas por parte de oficiales. No, no hay muertes de oficiales, en ninguno hay muertes de oficiales. Hay muertes que se dieron por oficiales de policía. Claro, como dice Germán, muerte de personas a manos de oficiales de policía. A ver.
No, la resolución no está, pero quieren verla, la puedo compartir, la vemos acá juntos. Si les interesa, comparto la pantalla y lo vemos. Bien, ahí comparto. ¿Ven la pantalla? Voy a poner en mute. Muy bien. Bueno. Bueno, primero tengo acá para cargar las librerías, ¿no? Entonces tenemos en Kirin tenemos el primer CSV y en Raíz tenemos el segundo CSV, ¿no? Entonces en Kirin tenemos las columnas, quizás no son exactamente los mismos nombres y acá hay algunas columnas más, pero básicamente lo mismo que tenían en el parcial. Y entonces, por acá abajo, acá. ¿No? Nos pedía el porcentaje, ¿no? El porcentaje entre las muertes de ese estado y las que eran de raza negra, ¿no? Entonces lo que primero podemos hacer es un map de este RDD y colocamos como clave el estado, ¿no? Como queremos contabilizar por estado, ponemos como clave el estado y después ponemos en el value, en la parte del value del registro, tenemos un primer elemento que es únicamente un 1, que es para contabilizar todas las muertes, y después vamos a tener otro elemento donde vamos a poner un 1, si la raza es black, es negro, o si no, un 0, ¿no? Entonces de esa forma vamos a tener en cada registro, vamos a reemplazar cada registro del registro de muertes con el estado, un 1 indicando una muerte y un 1 o un 0 indicando si es una muerte de una persona de raza negra. Entonces después lo que hacemos es un reduce by key, ¿no? Para sumar los dos valores, o sea que vamos a estar contabilizando para cada estado la cantidad de muertes totales y la cantidad de muertes de raza negra. Luego, lo que tengo acá es un map donde nos quedamos con el estado, X sub 0, y luego tenemos el porcentaje, ¿no? La división entre los casos de las muertes de raza negra y las muertes totales para ese estado. Acá este RDD lo voy a cachear y esto es algo también importante en el ejercicio porque el punto B reutiliza esta información. Si yo no la cacheo, en el punto B es necesario calcularla de vuelta. Y tampoco pasaba a muchos que cacheaban todo el tiempo, hacían una línea con una cosita, cacheaban, hacían otra línea y hacían otro caché. Y eso tampoco es necesario, o sea, el caché es necesario cuando a esas cadenas de transformaciones se van a ejecutar luego más de una vez. Y lo que hay que recordar siempre es que las transformaciones de Spark son lazy, por ende, hasta que no ejecutemos ninguna acción no se va a ejecutar nada. Entonces, ponerle caché así como así, no, digamos, lo único que hace es ensuciar el código, pero después no hay ninguna ventaja. O sea, el caché va cuando voy a ejecutar en una cadena de transformaciones más de una acción, ¿no? Si yo voy a la misma cadena de transformaciones, que después puedo agregarle más transformaciones, le voy a estar
aplicándote a una acción, o digo, varias acciones, debemos utilizar un caché para evitar que esas transformaciones que utilizo para ejecutar más de una acción se ejecuten nuevamente, ¿no? Entonces acá tengo esto cacheado, que yo le puse black killing, que es lo que voy a utilizar acá para obtener el resultado del punto A, ¿no? Con el reduce. Con el reduce voy a quedarme con el estado que tenga el porcentaje mayor. Acá me dio DC. Y entonces ese era el punto A, ¿no? Ahí, hasta ahí tengo el punto A. ¿Dudas hasta acá? No, leer archivo no importa esa parte, digamos. No, o sea, cuando lo cachás, digamos, la primera vez no cambia nada, porque cuando uno puso caché, en realidad hasta que yo ejecuté el reduce, no pasó nada en Spark, o sea, no ejecutó nada, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuté el reduce, ahí lo que hizo fue ejecutar todo lo que escribí antes, todo eso lo ejecutó, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa que en el punto B, que vamos a utilizar este black killing, ahí sí, digamos, como ya lo tenemos cacheado, este RD intermedio no va a ser necesario que lo calcule de vuelta a Spark, sino que lo va a utilizar a sacar del caché. Hay que ver qué hiciste, Kevin, para cargar el CCB. En vez de utilizar el reduce, también es válido usar un max. Tengo que revisar bien cómo es el API del max, pero si sirve esa función, está bien. Va, si sirve y es eficiente, ¿no? Pero si se llama max, debería ser eficiente, ¿no? Debería ser. No es la parte importante la lectura del CCB. No, digamos. eh, Eso es una línea de código, tampoco es que, digamos, una línea de código que hasta la pueden googlear porque tienen internet, así que no es lo importante es la lógica de la resolución, ¿no? Sí, pero ¿cuántos puntos, Gastón? No, sí, ¿qué carga de los datos, Kevin? Muy bien, Franco. ¿Se entendió el punto A? ¿Sigo con el B? No me envidio, lo hice bien. Bueno, sigo con el B, ¿no? Entonces, yo acá tengo el black killing, que es para cada estado el porcentaje entre las muertes totales y las muertes de raza negra. Acá tengo definida una función porque había algunos nulos en el RD de los datos, en el CSV de los datos. Entonces, el punto B, vamos a leer el enunciado, así lo recordamos. Decía, obtener los 10 estados con mayor diferencia entre el porcentaje de muertes y el porcentaje de gente de raza negra en ese estado. Para ello, considerar el porcentaje de raza de un estado como el promedio de los valores de sus ciudades. Por ejemplo, si en Texas el porcentaje de muertes de raza negra por parte de la policía es del 36% y el promedio de share black para Texas es 24%, la diferencia es 0,12. ¿No? Entonces acá
Sí hay que usar el segundo CSV, donde tenemos la información de la raza para cada una de las ciudades, ¿no? Y como a nosotros nos interesa por estado, lo que tenemos que sacar es la estadística del porcentaje de raza, pero sumarizada a nivel estado, ¿no? Nosotros las tenemos por ciudad y ahora la queremos por estado, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cómo hacer esa primera parte, que es, digamos, la sumatoria de el porcentaje de cada raza para cada estado, ¿no? Entonces, en RAIS tengo la información de las razas para cada ciudad, voy a mapear y voy a poner en X sub 0 es el estado, ¿no? En el estado voy a tener, en la clave voy a tener el estado, luego voy a tener un 1, que es para contabilizar qué cantidad de ciudades tengo para ese estado, ¿no? Recordemos que cada registro de este RDD es una ciudad, y el segundo elemento del value voy a tener el porcentaje o el ratio de gente de raza negra. Luego, muy similar a lo que hicimos en el punto A, vamos a hacer un reduce by key sumando estos dos valores, ¿no? Es exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Y después mapeamos teniendo como clave el estado y como value la relación entre la sumatoria total de la cantidad de ciudades y la sumatoria del ratio de raza negra, ¿no? Es un cálculo de un promedio común. Digamos, la sumatoria de la raza negra dividido la cantidad total de ciudades para ese estado. Entonces, esto lo tengo en Race by State. Entonces ahora lo que tengo que hacer es juntar esta información, la información que yo tenía en Black Killing, que era la información de la cantidad de muertes para cada estado, esta proporción de la cantidad de muertes negras dividido la cantidad de muertes totales para cada estado, que la tenía en Black Killing, hago un join con este nuevo RDD, Race by State, ¿no? Que los dos tienen la misma clave, que es el estado. Entonces ahora voy a tener un nuevo RD donde voy a tener como clave el estado y como valor voy a tener los dos valores que tenían los dos RD anteriores. O sea, voy a tener el porcentaje de las muertes y el porcentaje de la raza negra. Luego voy a hacer un mapeo, un map, para dejar como clave si sigo teniendo el estado. Y luego lo que voy a hacer es calcular esta diferencia que me pedían, que era la resta entre el número del porcentaje de la raza negra menos las muertes de raza negra menos el porcentaje de raza negra de ese estado. Y luego hago un take order para obtener los 10 ordenados de forma descendente, ¿no? Acá vemos que cuando hicimos el join, que usamos Black Killing, que como lo reutilizamos de antes y antes lo teníamos cacheado, este RD, como lo cacheamos, no fue necesario que Spark procese nuevamente todas estas transformaciones. Ese era el único caso donde en este ejercicio era útil y necesario utilizar el caché. ¿Se entendió? Germán, sí, dice Black Killing, todas las transformaciones y punto caché al final. Genial, buenísimo. ¿Qué suposiciones del join, Gabriel?
Sí, podés explicar por qué haces, digamos, un inner join o por qué haces un left join si elegiste hacer un left join. Digamos, acá la, la- digamos, las suposiciones vienen del lado digamos, si están todos los datos o no, ¿no? Lo importante cuando, en este caso, que hacemos un inner join o un left join o el join que sea, viene por digamos, depende de dónde estén todos los datos, ¿no? Y si, por ejemplo, si en realidad, si yo ahí acá lo hice primero Black Killing, Join Race by State, donde podría ser que no tengan un estado porque no tenga ninguna muerte, ¿no? Entonces, no me aparecería ese estado en el resultado, pero como me pedía los estados donde el mayor porcentaje, si un estado ni siquiera tiene muertes, ni siquiera va a aparecer en el resultado, así que da lo mismo, ¿no? Si hubiese puesto race al principio y el join, quizás podría hacer un left join, o bueno, si lo mantengo el black killing y el join race, hago un right join. Pero en este caso, como me pedía, digamos, los que tenga, o sea, tenían que tener un caso de muerte. Si no había ningún caso de muerte, como que para la estadística me pedían, no era relevante. Así que con el inner join no había problema. Bajar un punto si no considerabas hacer un... no, en general no se bajó un punto por no considerar hacer un outer join, digamos, no. A ver que Kevin, bueno, habría que verlo esos casos, pero eh, yo no recuerdo haber bajado punto por eso, pero habría que ver digamos, la resolución y ver, digamos, eh, no, habría que verlo. Yo subí igual en el criterio que está subido, están los puntos, los ítems de la corrección del ejercicio de Spark, donde dice cada problema general que hubo y la cantidad de puntos que se bajó. No sé, la posibilidad de dataset la discutimos, no sé si Natalia Sí, quiere hacer alguna aclaración. dos cosas. Primero con el tema de bajar un punto, por eso. A veces es muy complicado contestar una pregunta de ese. Puede ser que se haya bajado un punto, hay que ver en qué situación estaba hecho, cómo estaba planteado el problema, y puede ser que en algunos casos te pueda haber bajado un punto. Eh, digamos, por alguna consideración o por una falta de consideración de alguna situación. Independientemente de eso, fíjense que es un punto sobre 25 o 30 y para quitarle peso y criticidad, eh, todos los ejercicios que tenían entre 50 y 60 fueron recontra revisados, o sea, nadie quedó afuera por un punto, ¿sí? Así que en ese sentido no, digamos, no se preocupen ni tampoco se pongan paranoicos por eso, ¿no? Por otro, por otro tema, el tema de los datasets, el problema que tenemos es el siguiente. Para nosotros sería hasta más cómodo corregir eso, porque lo tenemos, lo vemos el código, lo vemos programado, vemos cuál es la salida que les da, y sería comodidad para todos. El problema es que de los exámenes que encontramos subidos, o sea, la mayoría estaba escrito a mano. Entonces, eh, no queremos que genere una desventaja o genere una queja en el que no cuenta con acceso a una computadora para hacerlo. ¿Sí? En los parciales en la Facu nunca tuvimos este planteo porque era en la Facu, y estaba claro que no se podía hacer.
ahora que surge esta situación, si nosotros supiéramos que todos cuentan con acceso, no tendríamos problema en hacerlo. El problema es que la mayoría aparentemente lo hace a mano, el parcial. Entonces, como la mayoría lo hace a mano, y si le subimos a algunos el dataset y después la mayoría no lo puede usar, sabemos que va a ser motivo de conflicto. Entonces, la realidad es que de esta forma, por más que sea más cómodo también para nosotros ver algunos resueltos con las salidas directamente, nos resulta, o sea, tenemos miedo a generar una desventaja y que eso termine en un conflicto después, ¿no? La realidad es esa. El parcial, cuando arrancó avisamos que terminaba a las 10 y que les íbamos a dejar hasta 11:30 para subirlo, y después fue todo un tema, porque había gente que hasta 11:30 no probó subirlo, y eso toma tiempo, por ejemplo. Entonces, cada cosa que hacemos tenemos que tener lamentablemente el cuidado, porque siempre hay como alguna excepción que da lugar a alguna queja, ¿no? Entonces, es muy difícil por eso. Si no, encantados lo subíamos porque lo hemos discutido internamente, ¿no? Esto sería más cómodo para nosotros también. Así que bueno, ese es el por qué no subimos el dataset la primera fecha y por qué no, creemos que no vamos a subirlo esta tampoco, ¿no? Porque la realidad es que encima la mayoría lo hizo, o sea, más de la mitad lo hizo a mano el examen, incluso la parte de programación. Entonces es un tema. Una consulta. ¿Podríamos ver el ejercicio teórico del SH ahora? Sí, el tema del ejercicio del SH es que tiene muchas posibles resoluciones, no es lo que se evaluaba en realidad era lo que pensaban, pero no es que se resuelve, no es como, no sé, el de índices que se resuelve de una forma, ¿no? No hay una uno no puede decir, bueno, esto se puede resolver, o sea, se resuelve así, ¿no? Hay que calcular esto, calcular tal otra cosa, se ordena así y esa es la resolución. En el ejercicio de LSH, el problema que hay es que, como todo ejercicio teórico, lo que se evalúa es lo que escriben, ¿no? Entonces, como resolución hay muchas opciones, o sea, desde tomar, no sé, posiciones del archivo y armar un hash, o incluso usar distancias sobre ciertas posiciones, pero es son todas cosas que hay que poner en contexto con el razonamiento que ustedes hagan. Entonces, no hay, por eso es que no hay una resolución única que uno diga esto se resuelve así, porque de hecho los que estaban bien posiblemente hayan estado todos distintos, ¿no? No es que hay una forma de resolver. Claro, pero podríamos ver aunque sea una forma o así medio genérica como para tener una idea, porque yo lo intenté pensar, pero como que no me salió. Entonces, para tener aunque sea por dónde arrancar. Y es que en realidad, bueno, cualquier cosa que hagamos va a ser totalmente parcial, ¿no? A ver, espera, que vamos a ver qué... Porque no es algo que reproducir sirva de nada, ese es el tema. Lo que nos interesa ver es qué es lo que ustedes pueden pensar sobre el planteo que se hizo en el enunciado, no la resolución, no, o sea, no hay una resolución esperada. Ese es el tema de este ejercicio. Por eso es muy difícil plantear una resolución, ¿no? Porque no hay una única resolución esperada, no hay una... Profe,
el más fácil de todos no es hacer un hash a cada posición y ver el mínimo valor que te da y elegir eso como el bucket, no sé qué sería, algo así. Se puede tomar, El min se hash. puede hacer un hash sobre ciertas posiciones, por ejemplo. Claro, Eso es una solución posible. Y donde caiga el min hash, ahí va a ser la posición donde está el archivo, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente cómo era el enunciado, pero lo pensé así, ¿no? Lo pensaría así. Sí, plantearlo de esa forma es una alternativa válida. Sí, bueno, Porque lo también que pedía... habría que ver. Yo también pensé otra forma, o sea, permutar las filas y ver el primer bit distinto de 0, o sea, el 1. Y ese sería el min hash también. No sé si se puede. Lo que plantea el enunciado para llevarlo es, hay una colección de documentos enorme y lo que se quiere es buscar archivos parecidos. Claro. Entonces, lo esperado de este ejercicio es buscar alternativas que permitan comparar el contenido de ciertos archivos. Por eso uno puede buscar, no sé, comparación de distancias chequeando, por ejemplo, ciertas posiciones en los archivos. Ese tipo de patrones tienen que apuntar a buscar. Ahora, ¿cómo lo terminan resolviendo? Es muy amplia, son muchas las posibilidades porque básicamente es el diseño que ustedes piensen, pero en todas ellas lo que tienen que marcar es cómo pueden comparar la estructura de los archivos usando los conocimientos que puedan tener del tema y apuntar a distancias, por ejemplo, contra ciertas posiciones o cómo hacer para comparar ciertos patrones dentro del contenido del archivo. Lo que vos decís de tomar las posiciones es algo que es válido. Tomar el primer bit en uno, tendrías que posiblemente buscar más cosas, ¿no? Porque uno solo tal vez no sea suficiente. Claro, se tendría que hacer por lo menos 16 permutaciones, creo que decía. Tendrías que hacer más. Los min hash, ¿no? Los 16 y comparar después. Claro, tendrías que hacer más para comparar, pues si haces uno solo ahí, digamos, no va a ser suficiente. Sí, con uno no se puede. Claro. ¿Se va a hacer otros parciales después? ¿O no? No, Sí, ¿no? En realidad la idea era ver qué surgía de esta clase, ¿no? O sea, ver si había alguna consulta, decirles también que, o sea, como recomendación, nosotros vamos a intentar, o sea, para empezar, cuando nosotros vamos a dejar el examen para que lo puedan subir más tiempo, pero si ustedes esperan al último momento, va a seguir pasando lo mismo que pasó. Entonces, tengan en cuenta que el horario que figura de cierre, ustedes tienen que 10 minutos antes estar subiendo el examen. ¿Sí? Por más que el horario de cierre, siempre es posterior al horario real de cierre, ¿no? Al horario de finalización de la clase. Pero tengan en cuenta que el tiempo que lleva, que en promedio son entre 5 y 15 minutos más o menos teníamos la distribución de lo que ustedes contestaron que les había tomado. Ese tiempo, si ustedes esperan a 2 minutos antes, es muy probable que tampoco lo logren subir, ¿no? Así que piensen en eso. Nosotros, del horario que termine el examen, nosotros les vamos a dejar abierto para que lo suban 1 hora y media más, posiblemente, como la vez pasada. Tengan ese horario presente, pero a su vez no vamos a penalizar al que lo sube después de las 10, como en un momento pidió alguno, pero sí
los vamos a dejar subir después, pero tengan en cuenta que después de las 11:30, cuando cierra el horario, ese horario es fijo para nosotros. Pues una vez que cerró la herramienta, no lo podemos nosotros tampoco subir. Sí, yo tardé media hora en subirlo, así que... Claro, hay gente que dice que tardó un montón, hay gente que contestó que lo había subido en 2 minutos. No sé en qué depende. La verdad es que no sé de qué depende el tiempo o si es un tema de la conexión. Nosotros vamos a intentar, o sea, vamos a dejar tiempo para que no tengan ese problema, pero la realidad es que si esperan a último momento, ese problema va a existir, aunque lo dejemos para las 3 de la mañana, ¿no? O sea, siempre va a existir el problema. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Lo otro que nos habían comentado es el tema de los anuncios. Si nosotros estamos constantemente hablando, tenemos miedo de distraerlos. Entonces, si quieren dejar el chat abierto, no hay problema. Si quieren dejarlo con el sonido, no hay problema, pero lo que no queremos es que estén tan pendientes, porque eso nos pasa mismo en el aula, ¿no? O sea, cuando en el aula hacen una consulta, la consulta nos la hacen uno a uno a nosotros y de repente, no sé, a lo mejor la consulta de uno obviamente le puede interesar al otro, o a lo mejor no le interesa, pero por las dudas la quiere escuchar. Ahora, si están muy pendientes a las consultas de todos, el miedo que tenemos es que eso les genere una distracción, ¿no? Así que tengan eso ustedes presentes. Nosotros, si hay algo importante, lo vamos a decir. Ahora no vamos a contestar en voz alta todo lo que pregunten por chat, porque eso va a generar una distracción, ¿sí? Esto, llegado el caso, van a tener que leer, porque si no vamos a tener que estar hablando constantemente y va a ser muy molesto para el que quiera concentrarse, ¿no? Lo último. Lo que me costó fue escanearlo. O sea, sí, subió en un minuto. O sea, tardé media hora en escanearlo y todo eso. Nada más. ¿No probaste algo? Porque yo te digo, mirá, o sea, una pavada, ¿no? Pero yo uso una aplicación en el celu para escanear porque, bueno, tengo chicos en el cole y tengo que mandarles las tareas a las maestras ahora. Y yo uso una aplicación que funciona bárbaro y en 2 minutos me escanea, pero incluso es mejor que las fotos y te lo pasa a PDF también. Y es mejor que las fotos porque te hace el contraste con el fondo blanco, entonces queda como mucho más nítida, ¿no? No hay sombras, no se ve la sombra de la mano del celular, ni nada por el estilo. Porque debe haber más. Yo uso una HP, pero seguramente haya más aplicaciones que hagan eso y funcionan bien, ¿eh? Bueno, gracias. Voy a probarlo. Sí, probá porque, ya te digo, yo lo estoy constantemente usando porque, bueno, me toca subirles las tareas a los chicos y funciona eso. No debería tomarles tanto tiempo, son 2 minutos, es el tiempo de sacar la foto. Acá dicen que CamScanner también, y tienen con el mail de Fiuba para usar la versión premium. En cuanto a temas administrativos, creo que eso es todo de las consultas y del feedback que hemos visto. O sea, sé que algunos se quedaban con ganas de estar pendientes del chat. Por otro lado, no queremos hablar todo el tiempo para no molestar, así que vamos a intentar no estar todo el tiempo contestando en voz alta, ¿sí? Eso perdonen, pero va a ser un problema. Por lo que vimos también, el tiempo de resolución en casa es más largo, posiblemente genera el hecho de tener
todo al alcance de la mano, posiblemente genera más distracciones. Así que eso nos dimos cuenta de que les había tomado, el mismo parcial en la facultad hubiese tomado un poco menos de tiempo. Vimos que hubo muchos casos que entregaron 1 o 2 ejercicios y ese mismo ejercicio en la facultad en general se hace mucho más rápido. Así que eso también lo aprendimos de la fecha pasada. No, Maximiliano, sí, o sea, en realidad mientras que nosotros veamos que se están resolviendo, no he tenido como en cuenta mal. El tema es cuando interpretan una simplificación, ¿no? del enunciado. Eh, Puede ser que alguien pregunte sobre algo y bueno, para nosotros el sentido del enunciado, pero si interpretan otra cosa y eso es una simplificación del problema, sí, pero porque no te cuento porque simplificaron el problema, o sea, hicieron una resolución más simple de la esperada, si se quiere. Si no, no se bajan puntos por no leer un comentario del chat, porque no esperamos que estén pendientes del chat. Lo que pasa es que, Maximiliano, justamente por eso a veces decimos que leer todos los comentarios y todas las consultas a veces confunde más. Porque si los que filtraban las métricas de arriba que habían tomado en el primer punto y calculaban sobre esas, digamos, se consideró bien. Justamente por eso, ahora, si depende del contexto en que se hace una pregunta, a veces se contesta una cosa que no necesariamente sea lo que le, digamos, después, ¿entendés? O sea, si tomás la respuesta, tal vez termines haciendo algo distinto. Si los que tomaron las métricas del primer punto para el segundo, por ejemplo, y no consideraban todas, se consideró bien. Bueno, depende de lo que hacían, ¿no? Por supuesto, pero los que lo hacían bien, haciendo esa consideración, se consideró bien. Entonces, por eso es que a veces decimos que no es necesario estar pendientes de todas las preguntas, justamente, porque a veces las preguntas pueden llegar a confundirlos si es que están pensando en una resolución distinta.
Mm. A ver, no que yo sepa, la intención no era sacar la guía, a ver, ya me fijo. A ver. Sí, no está la guía, pero no sé por qué no está. Ahora la vuelvo a agregar porque la intención no era sacarla. A ver, en principio dependía de, a ver, Facundo, el tema de information retrieval dependía un poco de cómo interpretaban los punteros y todas las variantes de interpretación que no contradecían la teoría fueron tomadas como válidas, ¿no? O sea, si tomaban como que los punteros dentro del documento, las posiciones estaban tomadas como distancias, o si las tomaban como posiciones fijas, todo eso lo tuvimos en cuenta como válido, mientras que no vaya en contra de, digamos, de algún, digamos, de la teoría, ¿no? Mientras que no sea una solución imposible. Así que tal vez alguna variante puede ser que haya sido distinta o que haya quedado una posición libre según cómo lo resuelvas, pero de todas formas todas esas opciones las tomamos como bien mientras sean lógicas, ¿no? Y la segunda parte, la parte del ranqueo, la tomamos en función de lo que habían recuperado en la primera parte. Así que digamos que no había ninguna, en ese caso ni se arrastraba, digamos, ni perdían puntos por arrastrar error, ni tampoco es que si nosotros habíamos tomado como que eran posiciones y ustedes tomaban que eran distancias, se descontaban puntos. El único requerimiento era así que, digamos, que sea un índice que esté bien armado, ¿no? Pero si cumplía con eso no había problema. Así que los que tenían, en algunos casos, habían tomado como, nosotros tomamos como posiciones, porque el ejemplo que había hecho Damián en clase tenía las posiciones directamente, entonces tomamos como posiciones, otros lo interpretaron como distancias, eso también lo tomamos bien, pero claro, al interpretar como distancia les quedaban espacios.
Entonces, esos espacios, nada, tomamos como que suponían que había otros elementos en algún lado, y esa era una parte del índice, y lo interpretamos como bien. Profe, no era necesario calcular todos los documentos, ¿no? Solamente los que tenían el término, ¿o no? Sí, lo único que sí era necesario era saber cuántos documentos tenías para poder calcular, para poder después rankear. Pero mientras que te puedas fijar cuántos documentos tenías, no era necesario calcular todos. Aún así, si recuperaban algo mal, nosotros tomábamos desde lo que habían recuperado. Así que a lo sumo podían perder algún punto en algo recuperado mal arriba, pero no arrastraba la parte de ranqueo, por ejemplo. Gracias. Una consulta. ¿Podemos hacer algún ejercicio de reducción de dimensiones? Porque además de la guía, los que encontré en los parciales son la mayoría de verdadero y falso. ¿Alguno como más práctico podría ser? No sé si tenemos alguno más práctico. A ver si alguno tiene. A ver, déjame preguntar. Porque yo no tengo ninguno. Pensaba para. A ver. Si hay alguno armado, lo hacemos, pero no sé si alguien tiene. A ver, estamos buscando, danos un minuto. A ver si tenemos algún enunciado que se pueda rescatar. Dale, gracias. Hola, ¿me escuchan? Así es. Bueno, me fijo un segundo. Yo doy otra clase de reducción de dimensiones. Me fijo si tengo alguno más preparado. Además vi que en el chat preguntaron 2 personas sobre un ejercicio de hashing, que justo preguntó Azul y Daniela. Lo puse en el chat, si quieren que lo repitamos en voz alta, avisan, ¿vale? Pero mientras busco alguno de reducción de dimensiones. Dale, gracias. Bueno, en realidad, con respecto a las posiciones, a los punteros, siempre van a estar como distancias, ¿no? Eso, porque eso ahorra espacio. Así que la lógica es que siempre esté como distancia. Y con respecto a las posiciones, pretendimos hacerlo exactamente igual que lo habíamos hecho en clase, porque pensamos que eso iba a ayudar. Y bueno, ahora vemos que no, aún así no, pero esa fue la intención, ¿no? Hacerlo exactamente igual que como se había resuelto durante la clase para que no genere confusión. Los espacios era porque si lo tomás como distancia las posiciones, te quedaban espacios. Y si lo tomabas como posiciones, te quedaban consecutivos. Ese era el tema. Pero intentamos, ya les digo, cuando lo armamos buscamos replicar lo que habíamos hecho pensando que eso iba a simplificar, pero entendemos que no fue así en este caso para todos, pero no era la intención. Bueno, acá me estaba fijando bien los métodos de nuevo. Creo que no es parte del parcial que calculen autovectores y demás, con lo cual no vamos a pedirles que hagan todo, por ejemplo, un PCA completo, pero sí, por ejemplo, en la clase de reducción de dimensiones, en la charla, digamos, en el Google Meet en vivo, hicimos un ejercicio de, bueno, les doy las matrices,
y ustedes tienen que interpretar, por ejemplo, conclusiones en base al dominio de los datos y a las matrices de SVD o PCA. Después, otros métodos como por ejemplo UMAP y TESNE son imposibles en sentido de, digamos, son numéricamente, o digamos, no podemos pedirles que en el parcial, digamos, apliquen el algoritmo, porque es como complicado aplicar un parcial en papel, es tremendo. Probablemente, digamos, va a estar más por el lado de interpretar los modelos. En el caso de PCA, CVD sí se puede evaluar más numéricamente, porque lo vimos, la matemática no es complicada, aunque probablemente no les hagamos hacer calcular autovectores, autovalores. Eso, lo que te puedo, si les parece, digamos, me dicen algún tema que dentro de reducción de dimensiones que quieran hacer como un ejercicio más práctico y preparo uno y lo hacemos. Pero en principio hay un ejemplo en la clase de reducción de dimensiones y los otros temas no son tan evaluables, digamos, metódicamente. O sea, no podemos pedirles que evalúen todo un algoritmo de esos. Hugo pregunta, el último ejercicio que di en la clase, había uno que pedía graficar, ¿es posible que hagamos el gráfico? Supongo que se refiere al ejercicio 1, ahí lo paso en el chat, supongo que es este al que se refiere, que básicamente le damos las matrices y... ¿Es ese o el 2? Porque en el 2 se visualizaba. Ahí vi cómo entraban todos. No, el 1 o el 2. Pues si me decís sí, no sé cuál es. ¿Cuál es? El 1, ok. Mira, el 1 básicamente es... o sea, si querés lo dibujo, va a quedar muy feo, pero es básicamente hacer el biplot. Creo que en la clase, ahí paso también el link a un biplot. Mira. Le pasé el link a la parte teórica de reducción de dimensiones. Es un biplot. En el biplot recuerden que estamos viendo en la proyección a menos dimensiones, en este caso 2 dimensiones, tenemos los puntos, o sea, los puntos originales proyectados a espacio, pero también las dimensiones originales, ¿está bien? Y volviendo al ejercicio, recuerden que le estamos dando las 3 matrices, le estamos dando U, sigma y B transpuesta. Y con analizar las dimensiones se puede acordar fácil que U está referido a los datos, hay que escalarlos por sigma, pero está referido a los datos. Y B transpuesta está referido a las dimensiones. Así que es básicamente hacer un scatter plot donde... los ejes vienen a ser el PC1 y el PC2. Y tenemos en X dónde están los puntos. Hay que, digamos, escalarlos por sigma, pero es básicamente eso. Y en B vamos a dibujar pequeños vectores que van a estar referidos a las dimensiones. En este caso, las películas. ¿Está bien? Así que X sería digamos, los puntos serían las personas, me parece. Y B serían las películas. Y son como vectorcitos dibujados. Hay preguntas, las columnas de transpuesta serían tus vectores. Exacto, son los rojitos. Y U por sigma serían los azules. Si queréis lo dibujamos y va a quedar muy feo, pero es básicamente eso. Exacto, es como decís vos. Hay una pregunta más de azul que dice, es una pregunta de Cuckoo Hashing,
Son una tabla de 5 buckets, usando dos funciones de hashing, y dan varias claves y la idea es almacenarlas. Estoy pensando después del silencio, no es que me desconecte. Bueno, en principio hay dos funciones, así que habría internamente dos tablas. Recuerden que eso se puede simplificar, pero viendo que acá dan 10 valores, supongo que no está simplificado, sino que, digamos, es la explicación pedagógica más que la implementación real. Yo lo que creo que se puede hacer en ese caso es ir insertando primero las que todos tienen valores y dejar para el final las incógnitas, ¿está bien? Y ahí, digamos, probamos algunos valores. Lo puedo hacer ahora, solito, digamos, lo hago acá, o lo hacemos juntos. Lo hago solo y les digo si da sí o no. No, dale, hagámoslo juntos, va, no sé, por mí sí. Pasa que si no me sale es re incómodo, pero bueno. Bueno, Bueno, culturas. Denme un segundo que preparo un Google Sheets. Vamos lo siguiente, si no me sale, que puede pasar, en ese caso lo subo a Piazza después, ¿dale? Ese es mi compromiso. Dale, sí, buenísimo. Dale, muchas gracias. ¿Ahí? Sí, se ve. Bien, entonces son 5 buckets, así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner el borde. Y acá hacemos lo mismo. Upa, no voy a decir cualquier cosa. Y los índices son estos, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Algo así. ¿No es una tabla? Sí, es una tabla. Lo dije antes, pero fíjate que te dan 10 valores. O sea, cuando yo expliqué cuckoo hashing, les contaba que teníamos, por ejemplo, teníamos dos tablas y cada una estaba asociada a una función de hash. Entonces, sería H1 asociada a H1 tabla 1 y H2 tabla 2. Después en la implementación se puede usar la misma tabla, manteniendo la referencia de cada cosa para, digamos, ahorrar espacio, pero es lo mismo. Y lo explicamos así y se puede tomar así tranquilamente. Esa es la pregunta de Yusef. Bueno, entonces insertamos este. Insertamos este primero acá, digamos en el 0, y todo parece estar bien ahí. Después insertamos B, que vendría el 4. Siempre partimos de la tabla A, así que vamos a poner B acá. Luego C,
¿Me siguen lo que estoy haciendo? Básicamente estoy, digamos, tratando en este orden. Recuerden que primero intentamos la tabla 1. Si había algo en esa posición, lo pasamos a la tabla 2 y viceversa. Bien, entonces C lo ponemos acá, que está libre. D lo ponemos en 0. Acá estaba A. Así que, miren esto, qué nivel. Ahí está, tachado. Ponemos D y A tenemos que moverlo, así que me fijo en este valor de acá. Lo ponemos en la tabla 2, en la posición 4, así que ponemos A. Quiero ir tachando básicamente las que ya hice, o no. Hacemos E. E va en 0, que agarró. Bueno, hacemos lo mismo. Tachamos, ponemos donde estaba D. Tachamos D. D iría a 1 en la tabla 2. ¿Está bien? Ya lo hicimos. F. F va a la posición 1 en la tabla 1, así que lo metemos ahí y lo que estaba antes lo desocupamos. C en la tabla 2 iría a 2, a la posición 2. ¿Está bien? Así que lo ponemos acá, C. Eso está hecho. G a la posición 1 de la tabla 1, lo ponemos acá. Tachamos. Y acá estaba F. F en la tabla 2 iría a la posición 2. F. Y el tema es que acá estaba C, con la cual tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que sacar C a la otra tabla. C en la otra tabla estaba en la posición 1, así que lo ponemos acá. Y como acá estaba G, lo movemos a la otra tabla. Y G en la otra tabla está en la posición 3. ¿Está bien? Recuerden que pueden pasar estas cosas que se van rebotando varias veces de tabla a tabla. Lautaro pregunta, ¿y qué implica que cada bucket tenga capacidad para 2 registros? O sea, acá, cada bucket tiene capacidad para un registro, justamente pues tenemos que ir moviendo, pero en QQ Hashing tenemos varias funciones de hashing, y se puede pensar que cada función de hashing está asociada a una tabla. Es como la construcción del método. No sé si respondí a tu pregunta. Cuando me dan, digamos, estas duplas, es porque me están indicando, imagino, a qué se hashea cada elemento. Bien, estábamos en G lo insertamos. Y si tenemos H va en la posición 2 de la tabla 1. Todo perfecto. Y, perdón, sí, bueno, está perfecto. Tenemos esto para averiguar después. Y se inserta en la posición 4, que está ocupada. Así que lo que hacemos es insertar I. Y movemos B a la tabla. B larga iría a la posición 1. A la posición 1. Así que lo mandamos acá. Sacamos D. Santiago dice, el enunciado es si cada bucket tiene capacidad para 2 registros. Ok, puede ser que en realidad... ok. Sí, gracias por aclararlo. Entonces, claro, yo pensé que como me estaban dando 5 buckets, como decían 5 buckets y 2 funciones, y había 10 elementos, digamos, era con la explicación normal de decir, bueno, usamos una tabla por cada función de hash, pero en este caso la idea sería tener solamente una tabla, pero con capacidad para 2. Ya que llegamos acá, veamos si podemos resolverlo y después vemos rápidamente cómo hacerlo de esa manera, ¿les parece? Pues si no arranco de 0 es medio un error. Pero sí tienen razón. Me quedé trabado, no sé dónde estaba. Inserté I, me parece, ¿no? Inserté I en la posición 4. B larga lo moví, así que ahora estaba en la posición 1 de la tabla 2.
y B larga, y ahora tengo que mover D, que estaba en la posición 1, la posición 0, con el cual debería ponerlo acá. Como no es la resolución que más válida, porque es verdad lo que dicen, tal vez no hay solución para este, digamos, tal vez esto no da los números, puede pasar, pero veamos. Entonces, E debería moverse a la posición 3, digamos, puede pasar que entremos a un ciclo. G tiene que moverse a la posición 1, Disculpa, creo que movías el E, no el D, en la posición de la tabla 2. opa, sí, gracias, gracias. Entonces, el E que estaba acá, me dice que tengo que pasar a la posición 3, gracias por eso, y tengo que mover el G. Ahora, el G a la posición 1, y tengo que mover el C ahora, el C a la posición 1, y creo que entré en un ciclo, puede pasar. El C acá, y tengo que mover el B ahora, a la posición 4. Sí, entré en un ciclo, pues ya volví, me parece. A menos que el I... No, ok, pues tengo que cambiar el I. Ok, bueno. Entonces, recién tengo que mover B. B vendría acá de nuevo. Y tengo que sacar a I, a la tabla 2. Y justo I está parametrizado, digamos, es un valor I. Entonces, el valor más sencillo para mí ahora sería 0, por ejemplo. Y metámoslo. Así que metemos I acá. Y definimos I igual a 0. Y ahí se resolvería el problema. ¿Está bien? En este caso, J, tenemos que insertar J digamos, en una posición Z. Lo más fácil para mí sería que esté acá. Así que ponemos Z igual a 3 y listo. Y X me queda, digamos, libre, probablemente porque lo resolví mal y porque justamente era... uy, ¿me equivoqué? Es E a 2 va a C. Uy. Bueno, pues entendía más o menos. Si quieren, ahora lo hacemos como es la posta que... Allá Azul pregunta si no sería lo mismo con una tabla. Probablemente no, porque cuando tenés una tabla y cada bucket tiene 2 lugares, mueves menos. Así que no sería lo mismo. O sea, el proceso, en definitiva, es el mismo, como que vas insertando y cuando tenés un problema y tenés una variable libre, la elegís para que no te pase nada. Digamos, el proceso será el mismo, pero la solución no es la misma porque mueves menos si tenés 2 espacios en cada bucket. Bueno, creo que dejamos por este ejercicio ya. ¿Otras preguntas? Ya que estoy compartiendo pantalla, era este. No sé si entraron a la presentación cuando estábamos hablando del ejercicio numérico de PCA, pero era esto lo que decíamos. Le damos las 3 matrices y tienen que visualizarlo. Esta matriz se refiere a los puntos, en este caso a los usuarios, esta matriz a las películas y demás. Eso era como lo numérico.
Sí, Daniela, es como dice Joaquín ese enunciado, no es casi un problema matemático más que, digamos, tenés que plantear cómo se modifican las probabilidades en base a las bandas, ¿no? Y entonces, dependiendo de la opción A o la B, que tiene la distancia de 1 y de 2 distintas, te va a quedar, digamos, una fórmula distinta para cada uno de los dos, y en base a eso tenés digamos, obtener cuál de las dos necesita mayor cantidad de funciones de hashing, ¿no? Pero, digamos, hay que plantear la fórmula de las probabilidades cuando las amplificás y ver cuál de las dos necesitas más funciones de hashing para tener, digamos, dice, cuál de las opciones necesitamos mayor cantidad de funciones de hashing, cuál de las opciones nos da menor cantidad de falsos positivos, ¿no? O sea, recordá que cuando lo amplificás, uno intenta tener, digamos, achicar la probabilidad de falsos positivos, pero pasa también que te entran algunos falsos negativos, ¿no? O sea, entonces cuando planteas las dos ecuaciones, ahí es donde te sale, analizando esas dos ecuaciones, te sale cuál conviene en este caso. Sí, es bastante, es un de matemático, digamos. Lo importante de ese ejercicio es tener el concepto de cómo se amplifican las funciones de LSH, ¿no? Cómo en base a la familia de funciones obtener, digamos, con las bandas, obtener y ajustando esa transformación de LSH. Azul pregunta, se usan 3 factores diferentes para rankear resultados de la economía. Economía de Estonia. Tenemos 5 documentos como resultado de la consulta y listamos a los 3 factores, F1, F2 y F3. Si tuviera que elegir un solo factor para rankear, ¿cuál de los 3 factores elegiría como el más importante para decir la relevancia de los documentos? Justifica adecuadamente. ¿Y qué hay? Decía que había 5 documentos y acá hay 3 documentos nada más. Tenemos 5 documentos como resultado de la consulta y acá veo de 1, de 2 y de 3. Pero así la consigna. ¿De dónde sacaste? ¿Es de un parcial? Es raro eso, parece un error, pero... No, ¿está el criterio de ese parcial para ver si dice algo especial por si fue un error o... ¿Cuál es, Azul? ¿Recordás cuál es el parcial? Así me fijo. A ver ahí. ¿Qué es un factor? No, un factor es un mecanismo de ranqueo que utilizás para rankear los documentos, ¿no? Acá lo que entiendo que, bueno, supongamos que son 3 documentos, no 5, que fue un error de enunciado, seguramente se había creado en su momento en el examen, ¿no? Acá hay 3 documentos y para cada uno
da estos 3 factores que serían digamos, el puntaje que obtuvo ese documento para esa consulta, ¿no? Para el documento 1 tenemos 4, 0,5 y 3, después para el documento 2 es 2, 0,75 y 5, y para el documento 3 es 1, 0,03 y 7. Y ¿el último es relevante o no? Sí, el último es relevante, bien, o sea que tenemos que el documento 1 es relevante y el documento 3 es relevante y el 2 no. Y pregunta, ¿cuál de los 3 factores elegía como el más importante para decidir la relevancia de los documentos? Y, digamos, yo acá analizaría los puntajes que obtuvieron cada uno de los documentos y, digamos, uno esperaría que a los documentos relevantes tengan mayor puntaje, ¿no? Y a los documentos que no son relevantes tengan puntaje más bajo. Entonces, el factor o el modelo que utilicemos como para calcular la relevancia debería seguir este concepto, ¿no? O sea que acá tengo, a ver si se puede sacar una lógica. De 1 tenemos 4, 0,5 y 3, 2, 5, el 1. O sea, nosotros creemos que el D2 salga abajo. Nosotros queremos que el D2 salga abajo de todo, por la información que me da acá. O sea que, en principio, podría utilizar el factor 2, pero el negativo del factor 2, ¿no? Porque si tengo el factor 2, justo el 0,75, que es el documento 2, me da como no relevante, y los otros dos son más chiquitos y son relevantes. O sea, si uso el factor 2, pero de forma negativa como mecanismo de ranqueo, me estaría coincidiendo con lo que yo considero de relevante y no relevante. Seguramente se puede hacer un poco más de análisis y encontrar algún otro caso, pero creo que eso podría ser una opción válida como respuesta. No, digamos, si usás, acá me preguntan qué factor es, lo que pide es cuál de los 3 factores elegiría como el más importante para decidir la relevancia de los documentos. Bueno, digamos, la respuesta sería, con el análisis un poco de lo que dije, utilizaría el factor 2, pero como ranqueo el valor negativo del factor 2, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que a mayor valor del factor 2 sería menos relevante, ¿no? ¿Esos F1 y F2 no son los de alguna composición de Recal? No estaría entendiendo eso. No dice factores F1. La verdad que... ¿De cuándo fue este enunciado? A ver, dice acá. 2015. No me acuerdo realmente si se hizo alguna aclaración, porque factores no es muy claro que sea el F1 score o alguna de estas cosas. Yo leyendo el enunciado ahora en este momento y sin recuerdo del 2015, para mí esos factores son el puntaje que obtuvo cada documento en ese mecanismo de ranqueo. Posiblemente en el momento del parcial se hizo alguna aclaración y se puede entender distinto el enunciado, pero... No sé si Joaquín o Natalia tienen otra interpretación. No, yo estaba mirando aparte si yo tenía viste, a lo mejor no estaba cargado, pero lo tenía en la compu o algo. Pero Es que de la última oportunidad, en general no hay criterios de la última oportunidad. Sí, y aparte, tal cual, y no los armamos para subir. Igual
a veces es lo que vos decías, son aclaraciones que se hacen y que te cambian, sobre todo cuando estás en el aula y lo aclarás y cambiás, a lo mejor ajustás alguna cosa o hay algún error en el enunciado, y la verdad es que con el tiempo ya a esta altura no me acuerdo. Esa es la parte de Capital Estonia, digo, quedó medio bajo, no sé, está una pregunta perdida y baja. La capital de Estonia. Sí, puede ser que es como decía Joaquín, que esté relacionado con Learning to Run, que me parece que este cuatrimestre no lo dimos, Learning to Tal Run. cual, no, porque es uno de los temas que recortamos también, bueno, pensando en adaptarlo un poquito para facilitar la cursada a distancia, ¿no? Pero sí, totalmente. Debe ser eso, porque en Sí, Learning to Run lo que uno hace es tener no solo un puntaje, un puntaje de ranqueo, sino un montón de factores y uno los combina. Entonces, obviamente, está apuntado a eso. Pero en definitiva, son 3 valores de ranqueo y uno tiene que determinar cuál utiliza para dar el mejor resultado. Es más o menos lo que había explicado, digamos. Para mí con menos F2 va